Muy buenos días a todos, que el Señor los bendiga. Un día más, encontrándonos en las manos del Señor, abrir nuestros ojos y entender que lejos de Él no podemos hacer nada. Vamos a iniciar en esta mañana, una mañana preciosa, un poquito calurosa, pues les comento, estamos fuera de Bogotá, pero igual el tiempo del Señor es todos los días y en cualquier parte. Entonces vamos a cantar esta canción preciosa, porque sabemos que muy pronto Él volverá. Padre Celestial, nosotros te damos gracias en esta mañana por tu palabra que es la verdad. Gracias porque tú eres bueno, tú eres maravilloso, tú eres Dios, tú eres Rey, tú eres Salvador. Y nos reunimos esta mañana en tu nombre, dándote gracias por tantas cosas, Señor, por la vida, primeramente, por esta salvación tan grande, por lo que has hecho con nosotros, nuestras vidas, nuestros hijos, nuestras familias, Señor. Clamamos por ellos, para que todos juntos, en algún momento estemos juntos proclamando tu nombre. Yo sé que un día, no muy lejano, Él volverá a levantarnos, y cuando Él vuelva, yo quiero estar preparado para volar hacia el cielo con Él. Él volverá, sí, Él volverá. Él volverá, sí, Él volverá. Vendrá a juzgar a los vivos y muertos. Vendrá a reinar por una eternidad. Y cuando Él vuelva, yo quiero estar preparado para volar hacia el cielo con Él. Él volverá, sí, Él volverá. Él volverá, sí, Él volverá. Aquí mis días terminarán, porque en tus brazos voy a morar. Qué hermosa vida de gozo lleno, donde por siempre puede volar. Él volverá, sí, Él volverá. Él volverá, sí, Él volverá. Y cuando Él vuelva, yo quiero estar preparado para volar hacia el cielo con Él, hacia el cielo con Él, hacia el cielo con Él. Amado Rey, amado Señor, nosotros, Señor, nos reunimos nuevamente en tu nombre, agradecidos, Señor, por todas las cosas que tú haces cada día, Señor. Ayúdanos, Señor, que nuestra fe se aumente
que nuestra fe sea fortalecida. Ayúdanos, Señor, en este corazón incrédulo, Señor, porque nosotros somos difíciles, Señor, difíciles de convencer para las cosas del reino, Señor. Por eso obra con poder, Señor, en nuestras vidas, fortalécenos y glorifícate en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Ponemos este tiempo delante de ti, Señor, y que seas tú guiándonos a través de tu palabra, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, mis amados, para el día de hoy nosotros tenemos una porción preciosa y vamos a leer el libro de San Mateo. Estamos leyendo desde el versículo 18 y vamos a leer hasta el versículo 29. Dice la escritura: mientras él le decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús a la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó la mano de la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Pasando Jesús, de allí le siguieron 2 ciegos dando voces diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Nosotros tenemos esta historia tan preciosa, ¿no? Y vemos todo el libro, este capítulo 9 de Mateo, donde el Señor ha hecho varios milagros, ¿no? Primero hace este milagro para este paralítico. Después viene esta mujer con este flujo de cáncer, este flujo de sangre, y también está esta situación con la hija de Jairo que muere y el Señor la resucita. Y por último aparecen estos ciegos que también son sanos. Pero fíjense que el Señor Jesucristo está en una, como digamos, viviendo en una cueva de lobos, ¿no? Por decir así, está siendo como atacado. Cada cosa que el Señor Jesucristo está haciendo viene a ser juzgada por estos malvados, ¿no? No solamente los mismos escribas y fariseos que lo seguían. Por ejemplo, el versículo 3, cuando está sanando al paralítico, dice: entonces algunos de los escribas y fariseos decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Entonces están ellos ahí mirando minuciosamente cada cosa de las que el Señor está haciendo. A ellos no les basta con ver. Para ellos es tan difícil creer. Para ellos es tan difícil tener fe, porque eso es creer, tener fe. ¿Qué es la fe? Creer que lo que Dios dice se cumple. No es más. No, la fe no es creer que lo que yo quiero se cumple. La fe no es creer que lo que yo me imagino o yo repito, quiero casa, entonces se va a cumplir.
No, la fe es que las cosas que Dios dice se cumplen. Dios dijo, hágase la luz y la luz se hizo. Eso es fe, creer que lo que Dios dice se cumple. Entonces está el Señor Jesucristo siendo como supervisado, ¿sí? Aquí cuando sana al paralítico, ellos les dice, no es más fácil decir, levántate y anda, que decir, tus pecados son perdonados. Porque el perdonar pecados no se ve, pero el levantarse y caminar, claro que sí se ve. Y él hace este milagro. Después viene la historia con Mateo, ¿no? Y él se sienta con publicanos, con pecadores, y ahí están los fariseos otra vez. Cuando en el versículo 11 dice, cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Vuelve y les dice, ustedes son sanos, ustedes no necesitan de médico. Ellos se creían perfectos. Y continúa el Señor haciendo milagros. Y fíjese, cuando él llega a la casa de Jairo a resucitar a la niña pues ya estaba muerta. Y entonces él entra en la casa. ¿Y qué hacían las personas que estaban allí? Pues no sabemos qué tipo de personas, o sí sabemos, claro, eran los judíos de esa época, eran fariseos, eran publicanos, eran saduceos, estaban sus discípulos, bueno, había muchas personas. La niña ya estaba muerta. Y dice el versículo 23, al entrar Jesús en la casa del principal, viendo que los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto les dijo, apartaos porque la niña no está muerta, sino duerme. ¿Y qué le decían estas personas? Dice ahí la escritura que ellos se burlaban de él. ¿Me hago entender? Nosotros tenemos una condición muy especial también, y esa es la naturaleza del ser humano, ¿cierto? Cuando el ser humano ve los prodigios, los milagros, las cosas hermosas y maravillosas que tiene esta existencia, ¿cierto? Que al abrir nuestros ojos y poder contemplar la naturaleza, al ver nuestros hijos nacer, ver cada amanecer, cada atardecer, ver el sol de la mañana, nosotros podemos entender y conocer que hay un Dios creador de todas las cosas. Y aunque Jesús venía haciendo milagros, cuando él entra a esta casa, dice el versículo 24, segunda parte, y se burlaban de él. Pues, ¿qué quiere decir? Que no creían, que no tenían fe, que lo tenían en poca cosa. Y pues esto es muy triste porque si hoy en día nosotros escucháramos de una persona que va caminando por el mundo haciendo este tipo de milagros, pues, ¿qué estarían haciendo las noticias, ¿cierto? ¿Qué estarían haciendo las redes, ¿cierto? Filmando a esta persona y siguiéndole diciendo, mire, este hombre está caminando y levanta muertos, vuelve la vista a los ciegos, los que están enfermos son sanados. Bueno, eh, le darían un desplazamiento fotográfico pues por las redes, por los periódicos, extraordinario. Pero como no lo estamos viendo, pues mucho menos. Y aún si lo viéramos, pues lo tendríamos en poca cosa. Y en esa época no era muy diferente, porque hoy en día nosotros, o digo, me refiero al ser humano en general, prefiere ir a que le lean las cartas, prefiere ir a que le lean el horóscopo. Ay, que tiene el horóscopo para mí el día de hoy. Sí, ay, que tiene el horóscopo para el amor. ¿Qué dicen las estrellas acerca de mi futuro? ¿Qué dice el cigarrillo? ¿Qué me dicen las cartas? ¿Qué me dicen? Bueno, tantas cosas. Y las personas sí tienen fe en estas cosas, si me hago entender. Pero los prodigios, los milagros, y todo lo que el Señor Jesucristo ha hecho y viene haciendo durante todos estos siglos, pues los tenemos en poca cosa. Nosotros
Bueno, yo a veces digo nosotros, pero bueno, ustedes ya han creído. Las personas que no han creído en el Señor, básicamente lo que hacen es que burlarse de Él. Cuando nosotros predicamos el Evangelio y nos acercamos a las personas y le decimos, vea, Dios lo ama, arrepiéntase, el Señor es todo para nosotros, en Él hay perdón de pecados, y uno mira sus ojos y la gente como que lo mira a uno y le dice, como tan tonto, ¿no? Usted tan cursi, creyendo en esas cosas, ¿no? Y se burlan de nosotros. Los mismos familiares, ¿sí? Los mismos hermanos, ¿sí? A veces con respeto lo miran a uno y como que, ay, tan tontico, ¿no? Creyendo en eso. Pero no ve que esa es la vida eterna, esa es la verdad. Y los ojos de los hombres están vedados para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo, que es la imagen de Dios. Eso es lo que dice en el libro de Corintios. Y eso es lo que el enemigo ha venido a hacer. Que a lo malo llamen bueno y a lo bueno llamen malo. Fíjese, como dice ahí el versículo 29. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. ¿A quiénes sanó Jesús? Bueno, a todos, al paralítico, ¿cierto? Por la fe de él, y ya leímos en otra historia que este hombre paralítico no llegó solo, él llegó con, o era una camilla donde lo estaban llevando 4, yo creo que eran 4, porque para bajarlo por el techo pues se necesitaba bastante fuerza. Y por la fe de ellos, este hombre fue salvo. ¿Cierto? ¿Quién más fue salva? La mujer del flujo de sangre. Si tocare nomás su manto, seré que salva. Y fue que salva. Solamente porque lo pensó en su mente y lo vivió en su corazón. Mire lo que el Señor nos está enseñando. En el momento en que nosotros lo sintamos en nuestro corazón, ¿sí? Lo recibamos en nuestro corazón y pensemos si tan solo yo leyendo estas escrituras, ya con eso usted puede ser salvo, santo y sin mancha y poder presentarse limpio delante de él. Y dice aquí el versículo 29, donde él sana a estos ciegos, ¿no? Desde el 27. Dice, pasando Jesús de allí, le siguieron los ciegos, dando voces, diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, mire esta pregunta preciosa, ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tan sencillo, ¿no? ¿Ustedes creen que el Señor puede sanar sus enfermedades? ¿Ustedes pueden creer que el Señor puede escuchar sus oraciones y ser aceptas y ser respondidas? Claro que sí, nosotros tenemos que creer. Porque más bienaventurado es aquel que cree sin haber visto. ¿Se acuerdan? Con Tomás le dicen, Tomás, mete tu dedo en mi llaga, sí, mete tus dedos aquí en mis manos, Tomás, para que creas, ¿sí? También dice el Señor, ¿no ves que si crees verás la gloria de Dios? Nosotros no podemos pensar que la fe es tan solo una fuercita. Nosotros no podemos pensar que la fe es sencillamente cerrar los ojos y lanzarnos a un vacío, como nos han enseñado. No, la fe no es eso. La fe es creer fehacientemente que la palabra de Dios se cumple. Si nosotros leemos el libro de Hebreos,
capítulo, él está todo el libro de Hebreos capítulo 11 hablando acerca de lo mismo. Habla de la fe de Abel, versículo 4 dice, desde el 4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. ¿La fe de quién? De Abel. Habla por la fe, el versículo 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber guardado a Dios, ¿cierto? Porque creyó. Versículo 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido que por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Vuelve y habla de la fe, el versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir a un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Versículo 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Fíjese, a todos ellos Dios les da una promesa, así como se la está dando hoy a usted. ¿Y qué hicieron ellos? Cada uno de ellos, ¿qué hicieron? Creyeron. El Señor llama a Noé y le dice, hazte un arca, y le da las medidas, le dice cómo hacerla, ¿sí? Y el aguacero y la inundación, yo no veo nada. Pero ¿qué hizo Noé? Nada, empezó a trabajar 105 años construyendo el arca. Y la gente pasaba y lo miraba y también le hacía el feo, ¿no? Se burlaban de él. Y fíjese, era tan grande la burla que solamente los de su casa se subieron en el arca. Las otras personas, nadie más fue salvo, ¿sí? Entonces, fíjese que la fe requiere de mucho. La fe requiere llamar a las cosas que no son como si fueran. La fe es creer que la palabra de Dios se cumple. Dice que el Señor en su palabra, que Él lanza su palabra y que su palabra hará conforme a lo que Él le ha mandado a esta palabra y no volverá a Él vacía. El Señor dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Hagamos al hombre, y el hombre se hizo. Le dio vida al hombre y el hombre fue un ser viviente espiritualmente. El Señor Jesucristo dijo, en mi nombre echarán fuera demonios y los demonios salen. El Señor Jesucristo dijo, pondrán manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Y hoy en día los enfermos se sanan. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Ahora volvámonos un poquito. Versículo 3, Hebreos capítulo 11, versículo 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Cómo fue constituido el universo? Por la palabra de Dios. ¿La palabra de Dios se ve? Pues no se ve, ¿cierto? Pero es la palabra, es la verdad. No se ve, pero es verdad. Esa es la fe. De modo de lo que se ve, es decir, el universo y todas las cosas, fue hecho de lo que no se veía. Todo lo que vemos fue hecho por algo que no se ve o no se veía, que es la palabra de Dios. Es decir, la fe es creer que lo que sale de la boca de Dios se cumple. Entonces, nosotros necesitamos
poner manos a la obra, fortalecer nuestra fe, tomarnos de la mano del Señor, ceñirnos de la mano del Señor, creer que la palabra del Señor se cumple y se cumple cada día, porque así como se cumple cada día, todas las escrituras, si ustedes la leen, en toda su historia se está cumpliendo y ya el tiempo del regreso, no voy a decir de la venida del Señor, porque a veces confundimos la venida del Señor con el regreso del Señor, ¿sí? La venida del Señor podemos decir que ya vino, ya nació en un pesebre, ya vivió como hombre entre nosotros, ya murió, ¿cierto? Ese es el evangelio, que Cristo murió por nosotros, ¿sí? Y resucitó al tercer día según las Escrituras. Entonces, muy pronto volverá. Por eso necesitamos nosotros creer que lo que el Señor dice se cumple. Y ahí lo dice Mateo 24. Por eso es que nosotros tenemos que estar tan pendientes, tan agarrados de la mano del Señor. Tenemos que estar luchando día a día, así como el Señor Jesucristo luchaba con todos estos fariseos, ¿no? Que estaban detrás de él señalándolo. Pues usted no se preocupe. Usted y yo entendemos que a veces los mismos de nuestras casas nos señalan, los mismos de nuestra familia nos juzgan, ¿cierto? Ay, llegó este cristiano que le borraron el cerebro. Dije una vez yo, sí, porque lo tenía bien puerco, ¿cierto? Entonces dice Mateo 24, 11. Leamos desde el 10, desde el 9, discúlpenme. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis, ¿qué? Aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Entonces, si su familia, si sus amigos, si a los que usted le predica le hacen el feo, pues no se asusten, no se achicopale. El Señor ya había previsto esto y nos lo está diciendo aquí en Mateo capítulo 9 en adelante. Y dice el versículo 10, y muchos tropezarán y entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Es decir, cuando lleguen a buscarlo a usted porque predica el Evangelio, su misma familia puede que lo entregue y diga, ay, Vicky, ay, doña Edna, ay, Alejandro, ay, Claudita, ellos son los que están predicando, allá están ellos son los que nos quieren dañar el cerebro, nos quieren hacer creer en ese tal Jesús. Pues no se achicopale, está escrito. 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Bueno, eso también está sucediendo. Dentro de la iglesia del Señor se están levantando, ¿qué? Falsos profetas, falsos Cristos. Y la Biblia habla acerca de esto y dice que esta es la abominación desoladora, ¿cierto? Dice que cuando en el lugar de Dios se siente un hombre y se ha coronado como Dios. Bueno, ya estamos viendo eso en la iglesia, ¿sí? Ya hay un hombre y las personas lo adoran, ¿cierto? Y le llaman Padre. Y bueno, no necesariamente yo me estoy refiriendo a la iglesia católica, ¿no? Eso está sucediendo dentro de la iglesia del Señor. Versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es decir, necesitamos fortalecer nuestra fe. Nos necesitamos permanecer haciendo la voluntad del Señor. Necesitamos permanecer dando la lucha, haciendo la guerra. Y no estoy hablando de una guerra destructiva, estoy hablando de que la guerra nuestra, dice la Escritura,
no es contra carne ni sangre, sino contra huestes de las tinieblas, contra el enemigo, ¿cierto? La Biblia habla acerca del hombre fuerte y ya está atado. Y la labor de nosotros como iglesia es entrar, y ya que ese hombre fuerte está atado, entrar y tomar sus bienes. ¿Y cuáles son los bienes de este hombre fuerte, es decir, de Satanás? Pues todas las almas que este ángel maligno, malvado, se ha robado y se ha apoderado de ellos, porque dice la escritura que él es el príncipe de este mundo. ¿Cierto? ¿Qué hacemos nosotros? Entramos, predicamos y robamos esas almas y las llevamos con nosotros ¿a dónde? Al reino de los cielos. Y son contadas nuevamente, ya no como de este mundo. Y dirá el Señor, están en el mundo, pero no son del mundo. No sé si me estoy haciendo entender. La labor suya y mía, ¿cuál es? Tomar estas almas y sacarlas y llevarlas hacia la vida eterna, hacia la salvación, ¿sí? Mientras que el hombre fuerte está atado. ¿Quién lo ató? Dice que uno más fuerte. Sigamos leyendo. Versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Miren, hoy en día con la internet ya se está llegando a todas partes. Yo en este momento, por darles como una noticia, estoy transmitiendo directamente desde Panamá. Estamos, gracias a Dios, con nuestra hija, con nuestros hijos, todos en familia estamos reunidos. Y vamos a estar unos días acá. Pero fíjese, usted en este momento ni se había dado cuenta que estamos tan lejos, ¿cierto? Y hoy se conectan personas desde Italia, desde España, desde Estados Unidos, desde muchas partes, a través de estos medios audiovisuales. Dice aquí la escritura, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Usted sabía que en este momento cualquiera se puede conectar desde China, desde Etiopía, desde Hong Kong, desde cualquier parte del mundo. Y este evangelio va a llegar a todo lugar, a toda esquina. Y en el momento en que sea predicado, vendrá ¿qué? El fin. Voy a leerlo nuevamente. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ustedes pueden creer que con la internet, con los medios como están ahora, el evangelio se va a demorar en ser predicado. Ojo, la Biblia no está diciendo que todos van a creer. La Biblia no está diciendo que todos se van a convertir. Dice, y será predicado. Y el hecho de que se predique no quiere decir que la persona crea, se convenza y tenga fe. No, es que van a escuchar y muchos de ellos se van a burlar. Y muchos de ellos nos van a delatar. Y muchos de ellos, aún siendo hasta la misma familia, nos van a sacar, si me hago entender. Lo que dice la escritura es, y será predicado el evangelio del reino de los cielos. Doña Anita, no se angustie, usted haga la labor, predique, predique. Y yo sé que usted se angustia, porque usted predique y las personas a veces no llegan. Bueno, no solo le pasa a usted, Vicky, no solo le pasa a usted, que se angustia del sufrimiento porque algunos familiares, amigos, no quieren creer aún en el trabajo. No, hagamos la labor. Jesús nos enseñó, ¿no? Él iba caminando, y en su caminar, él iba predicando, ¿sí? ¿Y qué hacía la gente? Muchos lo señalaban, muchos lo juzgaban, muchos estaban detrás de él buscando dónde se iba a equivocar para caerle encima, por decirlo a él, ¿sí? Pero muchos llegaban, ¿no? ¿Sí? Como Jairo, como
como la de Jairo cuando lo busca, como la mujer del flujo de sangre, ella lo buscó. Sí, como estos ciegos que llegan a última hora, Señor, ¿sí? Entonces muchos van a llegar. Entonces no importa, si usted ve que algunos no, sigan en su camino, sigan trasegando, sigan predicando, sigan llevando el evangelio, que muchos van a llegar y ustedes se darán cuenta en su vida de fe que ustedes van a predicar y de repente van a llegar personas que usted dice, ¿y de dónde? A estos ni siquiera hay que volverles a predicar, sino que ya creen. ¿Sí me explico? Y dice la escritura, porque muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Entonces, nosotros necesitamos creer, necesitamos permanecer, necesitamos tener fe y creer que la palabra del Señor se cumple. Hoy es un día perfecto para nosotros predicar el Evangelio del Reino de los Cielos. Hoy es un día perfecto para entregarle la vida al Señor. Aproveche cualquier oportunidad. Aproveche cualquier instante para llevar la palabra. Usemos todos los medios posibles, porque el Señor volverá. Cantábamos, ¿no? Él volverá, sí, Él volverá. Vendrá a juzgar a los vivos y muertos. Vendrá a reinar. Vendrá y muy pronto vendrá, porque ya las redes, la internet han vuelto chiquito este mundo. Ya estamos todos hoy, por ejemplo, conectados desde una gran distancia y yo siento en mi corazón, de verdad, de verdad, de verdad, que estoy ahí al lado de ustedes, orando con ustedes para que la palabra del Señor corra, se cumpla y para que las personas tengan vida y vida y vida eterna. Dice el Señor que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Que sea el Espíritu Santo guiándonos a través de su palabra, fortaleciéndonos. Oremos pidiéndole al Señor por su iglesia. Necesitamos levantar una iglesia poderosa. Necesitamos, Señor, levantar una iglesia dispuesta. Necesitamos, Señor, que se levanten hombres y mujeres valientes que quieran predicar la palabra del Señor. Hay muchas cosas, Señor. Hay muchos jueces, hay muchos que están mirando, hay muchos que son como fans, ¿sí? Están ahí mirando, pero ninguno de ellos mueve un dedo para extender el reino de los cielos. Hay muchos, Señor, que se burlan de ti, de las cosas tuyas. Hay muchos que nos tratan de cursis, nos tratan de enchapados a la antigua, Señor, pero tu palabra no cambia, Señor. Hay muchos que tienen excusas y piensan que tú eres un Dios gomelo, o piensan que tú eres un Dios de la nueva onda, o piensan que tú eres un Dios conforme a sus corazones. No, y jamás tú, Señor, vas a ser conforme a nuestros corazones. Lo que nosotros debemos ser es conforme a tu corazón, porque tú no cambias.